El mostrador en la clave. Bueno, y como lo decíamos antes de la pausa, el mostrador semanal profundiza en el proyecto de ley de presupuesto 2023 que debe presentar esta semana el gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, adelantó que el gasto público crecería entre el 4% y el 5% y este año las cuentas fiscales terminarían equilibradas. Además, anticipa que el gobierno tendrá que endeudarse en 12.000 millones de dólares, bastante menos de los 20.000 millones que se anticipaba en marzo, como lo comentábamos también antes de la pausa. Bueno, y cuando ya son las 8:39 minutos, damos paso a la primera entrevista de esta mañana. Sumamos a esta conversación junto a Iván Weissman, editor del Mostrador Semanal, a Óscar Landerreche, economista y académico, expresidente también del directorio de Codelco. Muy buenos días, Óscar, bienvenido. Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, Óscar. Iván. Por favor. ¿Qué tal, Óscar? Buen día, ¿cómo va? Es una buena mañana porque ganó la U. Así que... te sumas a los azules. Claro, van a encontrar más optimista de lo que en realidad debiera. Yo pensé que Óscar iba a estar también triste porque perdieron los Pumas con Sudáfrica. Óscar, secreto, le gusta mucho el rugby. Pero lo más importante es la U siempre. Lo más importante en la vida es aventar al bulla con optimismo. Pero ahí no, si aquí... Yo no voy a entrar en el detalle de que lo más importante serían otras cosas para este lado del micrófono, en términos de los cruzados. Pero antes de entrar en temas más serios, me hiciste acordar de, para mí, la mejor escena de una de las top 10 películas favoritas, El secreto de sus ojos, cuando en el bar, cuando él dice, uno puede cambiar cualquier cosa, pero no puede cambiar de pasión, y la pasión está en el fútbol. Eran hinchas de Racing, que es el equipo de mis hijos en Argentina, así que... Cada uno con su pasión futbolera por aquí, está muy bien. Arranquemos con la mirada económica. Primero lo más coyuntural, se viene el presupuesto, tú has estado adentro, afuera, deberíamos esperar tanta sorpresa, le estamos dando demasiada importancia a el presupuesto que se va a anunciar en teoría de acá el viernes. Yo decía antes que el presupuesto es donde un gobierno, un Estado muestra su alma, muestra sus prioridades, ¿no? Hay tanto espacio además porque no hay mucha plata. Sí. No, a ver, el presupuesto en sí mismo da la impresión de que va a venir un presupuesto bastante bueno. El mercado espera que el ministro Marcel logre pegar, no creo que balance, pero podría argumentarse que un balance estructural, eso significa un déficit, no sé, pues de -1, -2%, algo así, podría ser, -3%, ¿no es cierto? O sea, podría haber menos de -1, 0.3, 0.5. Así que podría ser una buena noticia en términos de las cuentas fiscales. No es una casualidad que hayan puesto ministro de Hacienda a Mario Marcel. Mario Marcel es, no sé, genéticamente dirección de presupuesto, así que se esperaría que él se pegara ese ordenamiento. Sin embargo, yo creo que los efectos sobre los mercados van a ser acotados por una razón muy simple, y es que la mayor parte de la gente espera que el próximo año sea muy, muy malo desde el punto de vista económico, por razones básicamente externas, digamos, pero malo con ganas. Entonces, nadie cree que el gobierno se va a resistir el próximo año a hacer algún tipo de ayuda masiva a la gente que va a quedar desempleada, a la que les van a bajar los ingresos. O sea, el mercado espera que el próximo año, a pesar de que el presupuesto esté balanceado, venga como unos IFE, así de estilo del gobierno Piñera, ¿no? Y por lo tanto, lo que se espera es que el siguiente año el presupuesto termine bastante mal, digamos. Entonces, por eso va a ser un poco acotado, porque en realidad donde se juega la credibilidad fiscal de Chile, más que en el papelito, digamos, va a ser en cómo evoluciona el tema de gastos de ingresos y transferencias durante el próximo año. Así que no creo que nadie, digamos, se tire por un balcón, digamos, por el presupuesto, ni por bien ni por mal, francamente. Pero una pregunta, ¿es tan importante porque originalmente el gobierno quería tener por lo menos una parte, la parte que ingresó al inicio de su reforma tributaria, bien encaminada antes de presentar el presupuesto, por el hecho de que con esa plata ya se empezaban a financiar algunos de la agenda reformista? No, esto está un poco entrampado, pero ahora tenemos la OCDE que salió el viernes a decir de que en general esa reforma tributaria está bien encaminada, que es factible, en general como que la respalda con algo de letra chica. ¿Hay que mezclar las dos cosas o van a correr por separado ahí? No, aquí la experiencia indica, internacional y local, que cuando uno hace una reforma tributaria, los efectos así como en cash flow, o sea, en plata, te demoran. O sea, eso no va a ser algo que te va a arreglar las cuentas ahora al tiro. O sea, tú vas a aprobar la reforma tributaria al principio del próximo año, va a estar recién implementada a fines,
No, esto es una cuestión como de mediano o largo plazo, ¿te fijáis? Y yo entiendo lo de la OCDE en ese sentido. La OCDE está diciendo, sí, esta reforma, en fin, cosas más, cosas menos, para el mediano plazo, para una situación normal, es razonable, qué sé yo, pero en realidad el problema no es ese. El problema es que estás implementando una alza tributaria en un momento en que se te está desacelerando la economía. ¿Ya? Ahora, por otro lado, que siempre la economía tiene como estos dos lados de la medalla, ¿no? Claro. Por otro lado, si tú le pegas una alza tributaria fuerte ahora, pero no en un año más o 2 años más, estás ayudando al Banco Central a frenar la demanda también. Así que es como medio antiinflacionario en cierta medida, en el corto plazo. Pero mira, los efectos de una reforma tributaria nunca son inmediatos y siempre hay que pensarlo en el mediano plazo. Claro, obviamente no puedes ser ingenuo y tienes que darte cuenta que cualquier reforma tributaria que suba los impuestos te pega una desaceleración. Y si vas a tener el próximo año, qué sé yo, menos 2% de crecimiento, o podría ser incluso más que eso, chuta, es un momento complicado para dejarse una frenada con una alta tributaria. Entonces ahí está el desafío, cómo el ministro Martel logra como mascar chicle y caminar al mismo tiempo, y un poco la señal lo dio con un poco lo que dijo con el plan de reactivación después del plebiscito, en que básicamente dio una señal de gradualidad de la eventual reforma tributaria, y yo creo que por ahí va la cosa. ¿Y cuál es tu lectura, ya entrando más en concreto a la reforma misma, luego de las 27 indicaciones que presentó el ministro Marcel hace algunas semanas, donde se señala que la recaudación estaría dentro del 3,6% y no del 4,1% que se presupuestó inicialmente? ¿Cómo lo ves tú en concreto ya este debate que se va a dar en el Congreso a partir de esta semana? Sí, lo primero es que está bien, los ministros de Hacienda y los directores de presupuestos tienen que jugar su rol, digamos, siempre tienen que mostrarse más optimistas de lo que en realidad debieran sobre la economía, y uno de los roles que tiene es como inflar un poquito las estimaciones de la reforma tributaria. Ya nos pasó una vez con la reforma tributaria durante Bachelet, que prometieron unos números que no fueron tales. Entonces yo creo que hay que tomárselo con un poquito de calma, mirar con cuidado la reforma, ver que gente fuera del gobierno, que aquí mis colegas en la FEN, qué sé yo, que se metan en los números, que todavía no lo han hecho, y te den una estimación de cuánto realistamente va a recaudar, porque casi siempre se está un poquito inflado. ¿Ya? La señal de sacrificar un poquito de recaudación por un tema de gradualidad, qué sé yo, eso es correcto en un momento de desaceleración de la economía, no lo encuentro terrible. Y en la orientación general de la reforma, que básicamente desde mi punto de vista va en como 3 direcciones, ¿no? Uno es cerrar un número sustantivo de mecanismos de elusión tributaria del impuesto al ingreso y a las empresas, digamos, ¿no? O sea, como elusiones para la gente que no sabe, elusiones son maneras en que uno reduce impuestos legalmente, ¿ya? Pero que usa por acá, ¿ya? Reducir bastante de eso. Lo segundo, tratar de subirle los impuestos significativamente al gran capital. Por ahí va el royalty, va un poquito de medidas que hacen un poquito más progresiva el impuesto a la renta, ¿no? Y también hay medidas que en el fondo amplían la base tributaria. Yo creo que otra cosa sana que hay que hacer es comenzar a pensar en la reforma previsional como parte de la reforma tributaria, porque inevitablemente es eso. O sea, cuando uno le sube la cotización a los trabajadores, ¿no? Ponte tú que la subamos en 15 puntos, 16 puntos, ¿no? Al final del día es un impuesto, ¿no? Sea que vaya a una cuenta individual, sea que vaya a una cosa colectiva, sea que lo que sea. Al final del día es un impuesto al trabajo. Es cierto que tú se lo puedes cobrar a la empresa. Si se lo cobra a la empresa, estás encareciendo el trabajo. Si se lo cobran los trabajadores, estás reduciendo la rentabilidad de participar en el mercado laboral. Aquí no hay magia. Entonces, yo creo que hay que pensar en conjunto desde el punto de vista tributario la reforma tributaria y la previsional, porque si no uno está como mirando la mitad de la ecuación, porque si se hace una reforma previsional como la que uno se imagina, en que una parte de lo que se recauda va a un uso más general, como podría ser reparto, y otra parte va a las cuentas individuales, de todas maneras lo que está haciendo es subirle el impuesto vía impuesto en el fondo al trabajo, le está subiendo los impuestos a la clase media, por ejemplo, ¿no? Que es la gente que no paga el impuesto de la renta, y que la gente de la OCDE siempre te dice que una de las características que tiene Chile, que lo hace muy difícil hacer más progresiva su estructura tributaria, es que la gente de ingreso medio para arriba, o sea, clase media acomodada, en realidad no paga impuestos a la renta. Así que yo creo que hay que mirar las dos reformas juntas.
Ya son las 8:49, estamos conversando con Óscar Landerreche, economista y académico, expresidente del directorio de Codelco. Precisamente el ministro Marcel dijo que uno de los aspectos desafiantes de la propuesta de reforma tributaria es que los sectores medios la valoren. Ellos tienen derecho a desconfiar de hasta dónde esos beneficios les van a llegar. ¿Cómo se puede avanzar en esa confianza, en generar esa confianza? Bueno, yo creo que la manera es en la reforma del Estado, pero eso son palabras mayores. Porque la razón por la cual la gente tiene desconfianza que le lleguen los beneficios es por las disfuncionalidades del Estado. Cuando tú le dices, te voy a cobrar impuestos altos, pero mira todos los servicios que te va a prestar este municipio, esta agencia del Estado, este hospital público, la gente dice, ¿sí? ¿Va a ser eso o se van a repartir en cargos, en no sé cuánto, en bonos de fin de conflicto? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que, claro, es razonable que la gente tenga ciertas dudas porque durante las últimas décadas hemos visto un Estado chileno que ha ido siendo incrementalmente disfuncional, no solamente en temas de corrupción, sino de gestión, ¿no? Entonces, ahora, el problema que tiene para eso el ministro Marcel es que hay poco que él pueda hacer en el corto plazo, ¿no? Es un tema de credibilidad, o sea, entonces, yo creo que si nos tomáramos en serio las palabras del ministro, lo que yo lanzaría es una agenda de reforma del Estado muy fuerte, pero bueno, ahí te vas a meter en problemas con los funcionarios públicos y no sé si políticamente se puede hacer el tema. ¿Sí? Oye, sincero, ¿eh? Bueno, te iba a hacer una pregunta a eso porque es uno de los temas emblemáticos yo estoy hablando ahora de la derecha razonable o la centro derecha, el empresariado que entiende que hay que hacer grandes cambios, pero siempre mete en lo que tú dices el tema de la reforma del Estado, ¿no? Y hay gente que dice que sabe mucho más, yo no soy para nada ni experto, ni sé mucho, solo lo poco que he leído, de que dicen que parte de esas críticas son medias, es un poco mito, y que dicen que la mayoría de los informes de instituciones extranjeras que han mirado en los últimos 15 años el Estado de Chile es que no es Suecia ni Dinamarca, pero es bastante eficiente en un montón de cosas que hace. Tú conoces ambos lados, entonces quiero ver cuánto de eso es. No, eso es autocomplacencia porque sí, es cierto que tenemos un Estado menos corrupto y más eficiente que el de, no sé, Ecuador, ¿ya? Pero ese no es el estándar porque queremos un Estado de bienestar como el de Suecia. Entonces, si uno quiere un Estado de bienestar como el de Suecia, necesita un Estado que se empiece a parecer a Suecia, no a Ecuador, ¿se fija? Entonces, eso es la típica autocomplacencia para no hacer nada, ¿se fija? O sea, yo encuentro que, mira, déjame darte un ejemplo, Iván. Mira, hasta el día de hoy, en el Estado, los trabajadores públicos negocian colectivamente y van a huelga, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso es ilegal, según la ley. Ya, entonces, imagínate cuántas otras cosas ocurren en el Estado que son ilegales y que ocurren igual. Si eso, que ocurre a vista y paciencia de todos nosotros, ocurre. Eso se lo dejo a la gente para que lo escuchen nomás. Si quieren pasar películas, está bien. O sea, no, por eso preguntaba. No, pero eso es, o sea, de eso hay 27 cosas. ¿Se fija? No, nosotros no tenemos un Estado. Perdón, hay una enorme cantidad de trabajadores públicos que trabajan hace décadas a contratas. También es ilegal. Igual se hace. Hay municipios que tienen deuda pública, no se necesitaba la nueva constitución, ya lo hacían a través de corporaciones municipales. Eso supone que es ilegal. Y la Contraloría lo permite. Excepto cuando hay un escándalo de corrupción, como en Vitacura. No, el Estado no funciona bien. ¿Por qué? Porque en Chile no se cumplen las reglas, lo que es especialmente complicado, porque se supone que los trabajadores públicos son los que tienen que preocuparse de que todos cumplamos las reglas. Entonces, si ellos no cumplen las reglas, ¿cómo nos van a hacer a nosotros cumplir las reglas? Ya, pues entonces sí tenemos un problema, y para la gente de izquierda que me puede estar escuchando, esto debiera ser un problema central, y no lo es. Entonces ahí tenemos un problema. Y desde tu punto de vista, ¿cómo se avanza en salir de ese problema? Porque hay una radiografía ahí que, claro, nos pone en un escenario bastante pesimista, ¿no? Claro, ¿hay piso político en algún momento o esto nunca va a ser prioridad? Nunca va a ser prioridad. Entonces esto lo que requiere es de liderazgo. O sea, requiere de gente que quiere, de sectores políticos, como lo que tú dices, ¿no? Desde la derecha razonable, como la llamó Weissman, ¿no? ¿No es cierto? O sea, los sectores progresistas que hagan un acuerdo para reforma del Estado, y reforma del Estado significa fortalecer la carrera funcionaria, por si acaso, ¿eh? Hacerla mejor pagada, con mayores requerimientos de capacitación, de educación, pero también que puedan negociar colectivamente en forma abierta, correcta, ¿no? Pero también que uno pueda echar a alguien si no trabaja, pues. Y que haya mecanismos para evitar que se nombre a cualquier persona que perdió la última elección a core en un puesto, porque sí nomás. Obvio. Entonces, si no queremos enfrentar eso, y parece que no queremos,
Si no queremos enfrentar eso, es muy difícil que hagamos construir un Estado social y democrático de derecho, cuando yo en realidad lo que estoy haciendo es nombrar a gente, amigos míos, familiares, pololos. No funciona. Y en esa lógica de la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿cómo evalúas también la situación en la que se está hoy día en la discusión parlamentaria en relación al nuevo itinerario constituyente? Yo creo que es temprano todavía. Yo creo que la gente está muy apresurada con esto. Yo nunca creí que fuera una buena idea, así como en 3 días, eso del... No, o sea, si ustedes revisan las cosas que yo decía antes, en el proceso constituyente anterior, yo decía que no había ningún mérito en tener la constitución más rápida del oeste. Yo no sé de dónde sacaron esta estupidez. No sé, y salió mal, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que tomarse su tiempo, esto de que tiene que estar listo dentro de un año, no. Pero esto hay que hacerlo bien, y por lo tanto si se toman un par de semanas más, digamos, da lo mismo, que se haga bien. Yo creo sinceramente que hay una mayoría política bien significativa, digamos, con obviamente descuelgues por los lados, por las puntas, digamos, para lograr un itinerario razonable, con una convención electa, con paridad, con todas las cuestiones que se han estado conversando. Yo creo que eso se puede. Es cosa de darle el espacio a los políticos para lograrlo, proteger a los políticos cuando hay gente que les quiere hacer matonaje, para que hagan lo que quieren la gente violentista. Eso es lo que hay que hacer. Pero como esto también conversa con todo este escenario de certidumbre, incertidumbre, las señales también que intentó transmitir el ministro Marcel y el presidente Boric en la ronda de reuniones que tuvieron en la Asamblea General de la ONU, ¿cómo conversa con esa otra cara también? No, tú tienes razón. Ahí efectivamente, al menos yo lo que he escuchado y gente que analiza al país, efectivamente hay una cierta relación entre la negociación que se va a producir en temas tributarios, en pensiones, potencialmente, o sea, no ISAPRE, sino seguros de salud, que está un poquito más adelante quizás, con la constitucional, por la simple razón de que son, bueno, el mismo parlamento, ¿no? Son las mismas. Entonces, es perfectamente concebible, por ejemplo, que un sector político te diga, ya, te voy a dar esto en el tema constitucional, pero tú me das esto en el tema tributario, cualquier cosa, ¿entiendes? Entonces, efectivamente, yo creo que tú tienes razón. Y eso es lo que hace que la negociación para el nuevo proceso constituyente también como que se ralentiza, ¿no? Se hace un poquito más lenta porque efectivamente todo está unido, y desde un punto de vista internacional, de los capitales internacionales también está unido, porque efectivamente, si bien desde el punto de vista de los mercados internacionales el triunfo del rechazo, digamos, fue una especie como de alivio para ellos, pero fue un alivio muy menor, muy esporádico, muy transitorio, ¿no? Rápidamente la tensión se fue a sí, pero igual viene otro proceso constituyente, no sabemos cómo viene, y es cosa de mirar el dólar, ¿no? El dólar no es que se haya apreciado como loco para nada. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que todo eso está unido, y eso es lo que hace es que la negociación parlamentaria sea un poquito más, por así decirlo, como holística, ¿no? Como todo junto, ¿no? De una manera como más multifacética. Claro, es imposible separar los carriles, digamos, en ese sentido. Exacto. O sea, yo creo que hay que, a algún momento tienes que separarlo, porque si no llegáis a ninguna parte, ¿no? Pero yo creo que es razonable de un poquito la lógica que son en todos los parlamentos de la humanidad de que existen, digamos, yo te doy esto, tú me das esto, perfecto, sí. Hoy por ti, mañana por mí. Eso funciona, pero hay que dejarlo funcionar. Son ya las 8:58. Conversamos con Óscar Landerreche, economista y académico. Iván Weissman, la última pregunta antes de cerrar la conversación. Mira, Óscar, una pregunta que es más filosófica. Yo sé que tú en tu último libro y en otros libros siempre lo tocas de una forma indirecta, quizás. Yo te he escuchado en otros foros también hablarlo, pero que viene, lo mencioné acá hace un par de meses. Yo me acuerdo de un titular del diario El País del año 2009 cuando Rajoy llegó al poder, y el titular decía: Rajoy gana con la mayoría más grande de la historia de la democracia española y con el menor poder de la historia de la democracia española. Y hablaba del tema que ahora es hasta el Financial Times habla, que es este contraste entre la soberanía democrática de un Estado y el poder del gran capital, ¿no? Y cómo eso sí es una realidad que pasa. Entonces los más liberales dicen, bueno, el mercado los disciplina, y otra gente dice, oye, pero es que la verdad que el mercado tiene demasiado poder porque el capital se mueve para todos lados y te quita soberanía para hacer una sociedad como uno quiere. Tú que has hablado de esto indirectamente, nos queda poco tiempo, pero a mí me interesa el tema y creo que va a ser un tema que está instalado por los próximos años.
Mira, yo creo que hay una cosa como razonable que hay que darse cuenta, es que todos los que estamos aquí, los que me están escuchando, tienen un iPhone, ¿cierto? Entonces, el capitalismo internacional ha logrado proveerte de cosas que tú valoras y que Chile no podría hacer. Créanme que Chile no podría tener una industria de iPhone solo, ¿ya? Y bueno, ningún auto que se hace acá, y hay una serie de cosas que en realidad es muy discutible que nosotros pudiéramos. O sea, el capitalismo global es un sistema. Esto viene no hay que ser de derecha para esto, hay que leer a Marx, digamos, el manifiesto comunista. O sea, no se ha inventado una máquina de innovación más poderosa que el capitalismo. ¿Sí? Lo que ocurre es que genera desigualdades, hoy sabemos que generan problemas con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces ahí el punto es que hay como un costo-beneficio. O sea, hay que verlo pragmáticamente. Chile es un país pequeño, inserto en el capitalismo global, inserto en la economía financiera global. Tenemos que tratar de maximizar los beneficios para el país de nuestra relación con el mundo y minimizar los costos. Y eso es lo que hay que hacer, y para eso está la diplomacia, que no la veo funcionando muy bien, francamente, ¿no? Pero para ese es como el enfoque, tener como un enfoque de todo o nada, de estoy en contra del capitalismo global, o estoy completamente a favor que hagan lo que hagan los mercados, eso está bien, me parecen posiciones, en el mejor de los casos ideológicas, en el peor infantiles, digamos, es una realidad, y cualquiera que quiera, o sea, todos queremos, digamos, los beneficios del capitalismo global, todos queremos eso, digamos, pero lo que no queremos son los costos. Bueno, ahí tenéis que manejarte, y cómo se hace eso, es a través de tratados de libre comercio, a través de institucionalidad internacional que te proteja como país chico, porque tú no eres un país grande que te la juega sola, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, en eso Chile tiene una tradición muy larga de diplomacia. Chile es uno de los fundadores de Naciones Unidas, de la OEA, de casi todos los foros internacionales, todas las agencias internacionales. Chile es parte de la historia diplomática del mundo, por eso mismo, porque somos un país pequeño. Y bueno, yo ahí sí veo que efectivamente en esta hay un problema. Yo veo un problema en Cancillería como bien serio, digamos. Hay varias situaciones, digamos, que la empieza... Cuando los problemas diplomáticos se convierten en problemas del presidente de la República es porque la Cancillería está mal. Ahí hay un problema, ¿sí? Así que ahí veo una dificultad. Bueno, ya son las 9:01. Óscar Landerreche, te queremos agradecer por esta conversación. Ya veremos qué pasa con la revancha ahí de los cuartos de final de Copa Chile, a ver si sigue el entusiasmo el miércoles o no. ¿Por qué terminan con una agresión así? No es una agresión, es una invitación a que falta la otra mitad. Yo solo recuerdo eso desde mi corazón cruzado, pero ya veremos qué pasa en la cancha. ¿Hasta cuándo? También todos bárbaros. Ya. Que tengas una buena mañana. Chao, gracias, hasta luego. Chao. Bueno, y antes de hacer la segunda pausa de esta mañana, despedirte también, Iván Weissman. Como siempre, un gusto partir los lunes contigo y haciendo una revisión de la economía, tanto nacional e internacional. ¿Nos vemos el jueves o te vas? El jueves, no sé. Noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo, ahí está. Ya veremos. Nosotros pedimos que vengas al estudio, pero también entenderemos que podemos conversar a distancia. Que tengas una buena mañana, Iván. Que esté muy bien. Bueno, ya son las 9:02. Es hora de hacer una nueva pausa aquí en el Mostrador en la Clave, pero antes te comento el siguiente dato, porque a quien no le gusta sentirse seguro y cooperar con el medio ambiente, con la nueva cuenta Vista Sustentable Copeuch puedes hacer ambas cosas, porque la tarjeta de débito Copeuch Mastercard es de plástico reciclado y más seguro. Hazte socio en copeuch.cl. Ya estaremos de vuelta con los principales titulares del Mostrador.cl. Vamos y volvemos. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en la Clave.